En 1970, dos hermanas gemelas de 7 años emprendieron una caminata por el bosque de Evergreen Ridge. Eran inseparables, como dos reflejos de luna en un lago tranquilo. La madre les advirtió por la mañana: no se alejen de la senda principal, vuelvan antes del atardecer. Un consejo sencillo, cargado de todo el amor y el temor de quien sabe que la naturaleza puede ser dulce o implacable. Las niñas avanzaron por el sendero, coleccionando hojas de tonos dorados y ramas finas. Reían al encontrar pequeñas flores silvestres y al estallar de los tallos al pisarlos. El aire fresco las acariciaba, y el canto de aves acompañaba su paso. Todo parecía un sueño de infancia, hasta que el sol comenzó a descender, transformando las copas de los árboles en siluetas oscuras. Cuando la luz menguó, las gemelas se dieron cuenta de que se hallaban ante una bifurcación desconocida. Una ruta se adentraba en un claro cubierto de musgo, la otra giraba hacia una sombra más profunda. Sin pensarlo, tomaron el camino del musgo, atraídas por el verde intenso y la promesa de descubrir algo nuevo. La madre, esperándolas en casa, vio cómo el horizonte se tornaba anaranjado y el bosque se llenaba de silencio. La ausencia de risas despertó un escalofrío en su pecho. Miró el sendero vacío y sintió el peso de la noche acercándose, con su manto de incertidumbre. Sí, este misterio ya estremeció tu corazón. Suscríbete, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. A la mañana siguiente, el guardabosques Héctor Morales revisó la senda. Encontró pequeñas huellas alineadas, desapareciendo en un lecho de helechos. Detectó restos de lazos de cinta rosa y pisadas de tenis infantiles. Pero no halló voces, ni ecos de llamadas. Solo el viento moviendo las hojas contuvo el secreto más doloroso. Sara y Emilia no estaban. La noticia se propagó por Willow Creek. Carteles desgastados anunciaban: desaparecidas, Sara y Emilia Harper. Vecinos encendieron velas en la entrada de la casa. Padres abrazaron a sus hijos con más fuerza. La comunidad, unida por el miedo, guardó un susurro de esperanza. Décadas después, aquel bosque crecería en rumores y leyendas, pero nada podía silenciar la pregunta que flotaba en cada rama: ¿dónde estaban las gemelas? Los años pasaron sin rastro de las hermanas. Willow Creek creció alrededor del bosque, y la leyenda de Sara y Emilia se volvió cuento de fogata, susurro en noches de niebla. Pero Héctor Morales, convertido ya en guardabosques veterano, nunca olvidó aquellas huellas que se hundían en los helechos. Cada día temía abrir un nuevo surco que revelara su propia culpa, no haberlas encontrado. En 2005, la ciudad decidió renovar la ruta principal. Para sorpresa general, invitaron a Héctor a la ceremonia de reapertura del sendero. Él aceptó con un nudo en la garganta, como si regresara a un lugar prohibido. Caminó hasta la bifurcación del musgo, palpando el aire cargado de recuerdos. Allí, descubrió un banco de piedra cubierto de líquenes y, sobre él, un baúl de metal oxidado. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro, reposaban dos muñecas de porcelana, exactas réplicas de las que Emilia y Sara solían llevar, y una carta doblada con sello de cera roja. El baúl parecía haber esperado décadas para devolver aquello que el bosque había reclamado. Si te estremece ver cómo el pasado regresa, suscríbete, porque el contenido del baúl cambiará todo de nuevo. Héctor sostuvo las muñecas en el regazo. Sus caras frágiles conservaban la inocencia congelada en el tiempo. Luego, desenrolló la carta. Era una nota de Sara, fechada el 20 de julio de 1970. Hemos encontrado un refugio secreto. Aquí estaremos seguras. No busques más. La revelación rompió el silencio. Un refugio secreto. ¿Dónde? Héctor recordó un riachuelo lateral, cubierto de juncos, que desembocaba en una pequeña caverna detrás de una cascada. Nadie lo había mencionado en la reinaugura o era olvidado, ignorado, como si el bosque quisiera ocultar su boca. Sin dudarlo, guardó todo con cuidado y partió hacia la caverna. Bajo la cascada, la roca mostraba un estrecho hueco. Héctor desvió el agua a un lado, revelando una galería húmeda. Adentróuse con linterna en puno. O ar, agora húmido e frío, susurraba lembranas antigas. Ali,
no cerne do refugio, encontrou restos de acampamento improvisado, un cobertor rasgado, latas vacías e mais cartas. Cada objeto confirmava a coragem das irmãs e a magnitude do segredo que carregarán. Ao emergir, Héctor sabia que as verdadeiras respostas ainda emergirían das profundezas do bosque, e estaba disposto a seguir cada pista, por más dolorosa que fuese. El corazón de Héctor Morales latía con fuerza mientras regresaba a la caverna tras la cascada. La linterna dibujaba sombras danzantes en las paredes de roca húmeda. Cada paso retumbaba como un tambor antiguo, anunciando la búsqueda de dos almas que habían desaparecido hace décadas. En lo profundo de la galería, halló un cofre de madera astillada. La cubierta estaba adornada con símbolos tallados, dos círculos entrelazados y una hoja de roble. Parecían la marca de una promesa sellada con sangre. Héctor limpió la escarcha de musgo y levantó la tapa con cuidado. El aire se llenó de un olor a tierra antigua. Dentro, reposaban tres objetos: un retrato en sepia de las gemelas, sonriendo bajo un arco de flores, un reloj de bolsillo detenido a las 17:13, y un libro de tapa dura, envuelto en piel gastada. El retrato mostraba a Sara y Emilia tomadas de la mano, mirando directamente al lente con una mezcla de inocencia y determinación. Sus ojos parecían brillar con un secreto que el tiempo no había podido borrar. Si sientes el peso de estas imágenes antiguas, suscríbete, porque lo que sigue revelará el origen de su refugio. Héctor desenrolló el libro y lo abrió por la primera página. Era un diario, con la letra pequeña y apretada de una niña que crecía demasiado rápido. La introducción decía: soy Emily. Si estás aquí, significa que cumplí mi promesa. Sara y yo encontramos el árbol sagrado. Aquí estaremos protegidas, hasta que el mundo esté listo para saber la verdad. Cada palabra retumbó en la mente de Héctor. El árbol sagrado evocaba los robles centenarios que bordeaban la entrada del sendero. Recordó una leyenda local: un roble milenario que se decía escuchaba pactos silenciosos. Tal vez aquel era el refugio al que se referían. El reloj de bolsillo mostró el momento exacto de su huida, las 5:13 de la tarde del 15 de julio de 1970. Un flash de memoria atravesó a Héctor. Ese día llovió con furia, la cascada creció, y la familia Harper buscó refugio en la montaña. ¿Acaso nunca las buscaron más allá de la senda principal? El guardabosques guardó el diario en su mochila, y, con el retrato en la mano, se dirigió al roble legendario. La noche comenzaba a ceder paso al amanecer. El bosque despertaba con un canto tímido de aves nocturnas. Afuera, la brisa movió las hojas con suavidad, como si el roble susurrara un eco de esperanza. Héctor supo que, al pie de ese árbol, hallaría la clave para reconectar las voces dormidas de Sara y Emilia con el mundo que las había olvidado. El sol despuntaba en el horizonte mientras Héctor Morales avanzaba hacia el roble milenario. Sus raíces retorcidas asomaban sobre la tierra húmeda, como dedos antiguos buscando el cielo. Con el retrato de las gemelas en una mano y el diario en la otra, rodeó el tronco con reverencia. Sobre la corteza, descubrió una hendidura casi invisible, marcada con el símbolo de dos círculos entrelazados. Introdujo el reloj de bolsillo en la ranura, encajándolo con un leve clic. Al retirar el diario, la corteza se abrió lentamente, revelando un compartimento estrecho. Dentro, apareció un tubo de metal sellado con cera roja. Si el misterio de este descubrimiento te estremece, suscríbete, porque lo que contiene este tubo transformará la historia. Héctor rompió el sello con manos que apenas temblaban y extrajo un pergamino enrollado. Sus dedos deshicieron el nudo de fibras vegetales. En la primera línea, leyó: por el pacto de la sangre aquí derramada, quien encuentre esto conocerá la verdad completa. Sara y Emilia viven, pero no regresarán hasta que su historia sea escuchada. El guardabosques sintió un escalofrío. Sara y Emilia vivían, encerradas en aquel refugio. El diario había hablado de protección. El pergamino confirmaba su supervivencia, pero también su decisión de no volver. ¿Por qué? Mientras Héctor meditaba, el viento sopló con fuerza, haciendo crujir las hojas secas.
Un murmullo suave emergió de la copa del roble, un eco de voces infantiles. Él alzó la vista y distinguió, entre las ramas más altas, un par de pañuelos rosas atados como señales discretas. Era como si las gemelas hubieran dejado pistas para quien tuviera el coraje de seguir. Cerró los ojos y recordó el canto del bosque, cuando la verdad es temida, se oculta tras raíces y ritos. Pero el corazón de quien persevera, desentierra la esperanza. Con el diario, el retrato y el pergamino en la mochila, Héctor se dirigió de nuevo a la cascada. Sabía que la caverna guardaba aún un último vestigio, el punto exacto donde las hermanas construyeron su mundo secreto. Cada pisada era un voto de lealtad a la promesa de Emily, revelar todo, sin omitir dolor ni culpa. Al llegar al arco de agua, se preparó para descender nuevamente al santuario oculto. El murmullo infantil se convirtió en un susurro de ánimo. La historia de Sara y Emilia estaba a punto de renacer en la luz. Tras 35 años de silencio, antes del mediodía, Héctor regresó al bosque junto al joven ranger y la reportera. El diario de Emily guiaba cada paso. Sigamos el curso de agua hacia el corazón de la cueva. Avanzaron por la orilla del riachuelo que nacía de la cascada, entre helechos gigantes y troncos caídos. El aire olía a humedad y a hojas viejas, como si el bosque guardara el aliento contenido de un secreto. Llegaron a la entrada de la caverna, un arco de roca cubierto de musgo brillante. Con linterna en mano, Héctor iluminó el interior. Las paredes estaban grabadas con símbolos antiguos, círculos, cruces, hojas. La reportera fotografió cada inscripción, evidencia de un lenguaje que las gemelas crearon para comunicarse con el bosque. Si este viaje te mantiene en vilo, suscríbete, porque lo que hallaremos en la profundidad cambiará todo. Avanzaron por un pasillo angosto lleno de raíces colgantes. De pronto, el diario indicó un giro a la izquierda. Allí, en la penumbra, descubrieron un pozo de piedra cubierto por una losa antigua. La reportera apartó hojas de roble seca y, con esfuerzo, movió la losa, revelando una escalera descendente. El ranger iluminó los peldaños gastados. Héctor bajó primero, el corazón martillando su pecho. Cada escalón resonaba como un tambor de tormenta. Al llegar a la base, afrontaron una cámara amplia, cuyas paredes brillaban con estalactitas. En el centro, una mesa de roca emergía del suelo. Sobre ella, dos camas improvisadas, hechas con mantas y ramas. Una cuna pequeña, con un móvil de plumas colgando. Nadie tocaba esos objetos desde hacía años. La reportera filmaba en silencio. El ranger se inclinó y recogió una manta remendada con parches rosa y azul, fragmentos de ropa infantil. Héctor abrió el diario de Emily en la entrada de la cámara. Una nota final decía: aquí nos hicimos dueñas de nuestro destino. Si buscas la verdad, sácalo todo con cuidado. No rompas el pacto. Frente a ellos, junto a la cuna, había un cofre cerrado con hierro oxidado. El ranger sostuvo el diario y asintió. Héctor tomó la linterna y el desatornillador del bolso. Comenzó a retirar los herrajes. Cada tornillo resistía el trabajo del tiempo. Dos muñecas gemelas, casi idénticas a las del baúl de la cascada, pero más desgastadas. Sus vestidos raídos conservaban manchas de barro seco y flores prensadas entre los pliegues. Junto a ellas, un cuaderno encuadernado en cuero, con las iniciales San, R, H, grabadas en la tapa. Héctor sintió un nudo en la garganta. Eran las siglas de Sara y Emilia Harper. Si estas piezas del rompecabezas te estremecieron, suscríbete, porque aún queda revelar su mensaje final. La reportera aproximó la cámara. Con manos que apenas temblaban, Héctor abrió el cuaderno. En la primera página, un dibujo de unión, dos siluetas tomadas de la mano, recorriendo juntas la escalinata de la cueva. Debajo, un texto pequeño: quien nos encuentre, sepa que vivimos en armonía con el bosque. Este cofre es nuestro legado. Al pasar las hojas, descubrió diarios de cada puesto en la cueva. Sara escribía sobre el refugio: aquí el tiempo se detiene. Contamos historias al calor de las antorchas. Emilia describía las voces del bosque y cómo aprendieron a escuchar. Aprendimos su lenguaje,
susurra con el viento y canta con el agua. Cada relato mezclaba la inocencia infantil con una sabiduría profunda. Más adelante, las páginas se volvieron un pacto. Juramos proteger este santuario. Quien rompa este pacto, despertará al guardián del bosque. La última entrada, fechada el 1 de octubre de 1970, decía: el mundo no está preparado. Regresaremos solo cuando el silencio termine. Hasta entonces, nuestro legado vivirá en este cofre. El aire se volvió pesado. Héctor cerró el cuaderno y lo alzó. Ellas nos dejaron su historia, su forma de vida. La reportera suspiró. Vivir y no volver. Ese fue su destino. El Ranger guardó cuidadosamente las muñecas en su mochila, como si las protegiera de un nuevo peligro. El eco de su hallazgo resonó en la cámara. La verdad no solo explicaba el misterio, era un testamento de coraje y amor fraternal. Sara y Emilia habían elegido un exilio voluntario, buscando armonía donde el mundo no las aceptaba. Héctor contempló la cueva una última vez. Sabía que, al salir, llevaría consigo la voz de las gemelas. La cueva cerró su boca de roca y agua, tras ellos, sellando el refugio para siempre. El sol se alzó sobre Evergreen Ridge mientras Héctor, el Ranger y la reportera se preparaban para cerrar el capítulo de las gemelas. Llevaban consigo el cuaderno de Sara y Emilia, las muñecas y el diario de Emily. El aire olía a tierra mojada y viejas historias. Frente a la cueva, la reportera Lino Acemera, sabiendo que este sería un momento culminante. Héctor posicionó o cofre con cuidado sobre una rocha plana, o rangeras en de uma tocha que tracia pendurada no cinto, projetando sombras dan antes na pedra. Si esta despedida te desgarró el alma, suscríbete, porque el adiós de Sara y Emilia merece ser oído por el mundo. La curandeira del bosque, que había llegado en silencio, se acercó con su vaso de agua pura del riachuelo. Sin una palabra, vertió el agua sobre el cuaderno de cuero. Las palabras se tornaron borrosas, como lágrimas derramadas. Luego, alzó las muñecas y pronunció el canto final: que el bosque guarde su memoria, y el mundo honre su coraje. La reportera filmó cada gesto. Héctor acarició la tapa del cuaderno, recordando la promesa de Emily: hasta que el silencio termine. El agua corrió por las páginas, disolviendo los secretos escritos con tinta de esperanza. Cuando el cuaderno se deshizo en el torrente, los fragmentos flotaron hacia el interior de la cueva, llevados por la corriente. Héctor respiró hondo, liberando el peso de décadas. Sabía que, de ahora en adelante, solo le quedaría contar la historia fuera de las sombras. Afuera, el bosque pareció responder con un canto leve, el murmullo de hojas que se mecen, un coro que celebraba la libertad de dos voces infantiles. El Ranger guardó las muñecas ya sin su carga de secretos en un saco de tela suave. La reportera, con la cámara en su pecho, sonrió con alivio. El pacto infantil había encontrado su epílogo. Mientras descendían la ladera de la roca, los primeros rayos de sol pintaron el bosque de oro. Héctor sostuvo una muñeca y dijo: ellas ya no necesitan estar aquí. El Ranger asintió y colocó ambas muñecas en una pequeña caja de madera, sellada con un símbolo de carvalos entrelazados. Si sientes que las hermanas finalmente descansan, suscríbete, porque mientras haya historias, deben ser contadas. En el sendero de regreso, la reporter recogió el diario de Emily, ahora seco tras el ritual. Cada palabra que quedaba era testimonio de supervivencia y valentía. Lo guardó con sumo cuidado. Esa reliquia hablaría de Sara y Emilia por generaciones. De vuelta en el claro donde comenzó todo, plantaron un roble joven, un descendiente del árbol sagrado. Sobre la tierra fresca colocaron la caja con las muñecas. Héctor vertió un puñado de tierra sobre la caja, mientras todos formaban un semicírculo. La curandeira murmuró: que raíces nuevas crezcan con su memoria. La reportera cerró la grabación. Hoy, Sara y Emilia regresan al bosque que las vio partir. Sus voces perdurarán en cada hoja, en cada riachuelo, y en cada corazón que escuche. El grupo guardó silencio ante el roble plantado. El bosque, en respuesta, susurró su bendición. El precio del silencio había sido inmenso, pero el legado de las gemelas ahora florecía en esperanza.
Los plantíos de pinos al oeste del sendero guardaban otra historia silenciosa. 3 años después del hallazgo de la caja y el roble, Héctor Morales recibió una llamada inesperada. Un guardabosques novato reportó hallazgos extraños en un claro cercano, ruinas de una vieja cabaña corroída por la maleza. Era un lugar que nadie recordaba, pero el diario de Emily mencionaba la casa de madera donde descansan los ecos. Si tu curiosidad no deja de crecer, suscríbete, porque lo que yace en esa cabaña podría redefinirlo todo. Héctor llegó con la reportera y el ranger. La cabaña aparecía semiderruida, tablones astillados, techo desplomado, ventanas abiertas como ojos vacíos. El viento movía pedazos de lona y viejos trapos colgando de las vigas rotas. Al acercarse, la reportera notó grafitis rudimentarios, símbolos de 2 círculos y una hoja, iguales a los tallados en el roble y la cueva. Entraron con cautela. El suelo estaba cubierto de hojas secas y fragmentos de cerámica. Al fondo, sobre un viejo escritorio, descansaba un frasco de vidrio, con tapa de corcho, aún cerrado. Dentro, un pañuelo teñido de rojo y una pluma de faisán. Héctor recogió el frasco con pinzas, consciente de que todo allí tenía intención. El ranger halló un compartimento secreto bajo el escritorio, removió unas piedras sueltas y extrajo un paquete envuelto en tela de lino. Contenía cartas, descoloridas, cada una con fecha y dirección, correspondencias nunca enviadas, cartas de escolares, postales de vacaciones, todas dirigidas a nombres desconocidos. Pero en el reverso, con tinta irregular, se leían las iniciales de San, H, O, R, H. Héctor sintió un escalofrío, letras que cruzaban décadas, atando a las gemelas con mundos externos. La reportera tomó nota, mientras el ranger fotografiaba el hallazgo. Sabían que esas cartas conformaban una red de voces silenciadas, cuyos destinatarios quizá guardarían más piezas del rompecabezas. Al salir, la cabaña se derrumbó un poco más, como si exhalara un suspiro liberador. El guardabosques veterano supo que debía seguir la pista de las direcciones, buscar a quienes nunca recibieron esas cartas, para descubrir por qué Sara y Emilia las escribieron y no las enviaron. Las cartas descoloridas descansaban en manos de Héctor como reliquias de una vida interrumpida. La reportera leyó una de ellas, fechada el 12 de junio de 1970, dirigida a un tal profesor Almada, con trazos infantiles que hablaban de hallazgos en el bosque y promesas de un regreso seguro. El remitente firmaba como E.H. La carta concluía: no temas, encontré un refugio que nadie ve. Un día te lo mostraré. Si estas palabras te partieron el alma, suscríbete, porque el lugar al que iban destinadas esconde otra pieza. Héctor sintió un escalofrío, letras que cruzaban décadas, atando a las gemelas con mundos externos. La reportera tomó nota, mientras el ranger fotografiaba el hallazgo. Sabían que esas cartas conformaban una red de voces silenciadas, cuyos destinatarios quizá guardarían más piezas del rompecabezas. Al salir, la cabaña se derrumbó un poco más, como si exhalara un suspiro liberador. El guardabosques veterano supo que debía seguir la pista de las direcciones, buscar a quienes nunca recibieron esas cartas, para descubrir por qué Sara y Emilia las escribieron y no las enviaron. Las cartas descoloridas descansaban en manos de Héctor como reliquias de una vida interrumpida. La reportera leyó una de ellas, fechada el 12 de junio de 1970, dirigida a un tal profesor Almada, con trazos infantiles que hablaban de hallazgos en el bosque y promesas de un regreso seguro. El remitente firmaba como E.H. La carta concluía: no temas, encontré un refugio que nadie ve. Un día te lo mostraré. Si estas palabras te partieron el alma, suscríbete, porque el lugar al que iban destinadas esconde otra pieza esencial. Héctor anotó la dirección aproximada: un caserío en las afueras de Willow Creek, donde vivía el profesor Almada. Sabía que rastrear a ese destinatario podría abrir la puerta a recuerdos enterrados. La reporter ajustó la cámara, lista para documentar el viaje. Antes de partir, Héctor colocó las cartas en la mochila del ranger y guardó el frasco con el pañuelo sangrado. En su interior, el mensaje era claro:
Sara y Emilia habían intentado comunicarse, pero algo las detuvo. ¿Temían confiar a un extraño? ¿O descubrieron algo tan poderoso que decidieron mantenerlo oculto? Mientras abandonaban la cabaña derruida, el viento levantó un trozo de tela vieja en la entrada, un par de zapatillas infantiles, pequeñas y desgastadas. La reportera se agachó para recogerlas. Las zapatillas tenían la suela gastada solo, en un lado, como si alguien hubiera caminado dando vueltas. Héctor comprendió. Las hermanas dieron vueltas infinitas en aquel refugio, esperando el regreso de un mundo que nunca volvió por ellas. El ranger aseguró las zapatillas al paquete de cartas. La reportera guardó todo en su maletín, determinada a revelar esa historia oculta. Héctor respiró hondo y dijo: «Partimos al caserío. Allí encontraremos al profesor, y quizás el cierre que Emilia y Sara jamás recibieron». La luz del atardecer pintó los pinos de oro mientras iniciaban la ruta de regreso a la ciudad. Cada árbol parecía inclinarse en señal de despedida. El eco de las muñecas, las cartas y las promesas infantiles se entrelazaba con el canto de los pájaros, y, en medio del susurro del bosque, la verdad seguía extendiendo sus ramas, lista para florecer. Al alba, se desplazaron hasta el caserío, señalado en la carta. Las casas antiguas de madera crujían al viento, y el aire olía a heno y a pan recién horneado. El profesor Almada, ya septuagenario, los recibió con sorpresa. Sus manos temblorosas sostenían un antiguo portafolio de cuero, el mismo donde había guardado la única carta que recibió de E.H. Si este encuentro te eriza el espíritu, suscríbete, porque cada respuesta abre nuevas preguntas. Adentro, Almada abrió el portafolio y mostró la carta intacta. Era aquella que Héctor había leído. Luego, extrajo una segunda envoltura, una foto en blanco y negro de las gemelas, tomadas en la cabaña de la cascada, sonriendo con ojos llenos de misterio. En el reverso, un breve mensaje: «No busques más allá del árbol que escucha. Allí yace el último vestigio». El guardabosques percibió la coincidencia. El árbol que escucha era el roble plantado en memoria de Sara y Emilia. Almada confesó que, tras recibir la carta, visitó el bosque en secreto, pero nunca alcanzó la cueva. Investigar le costó la salud y la cordura. Había guardado el portafolio por lealtad a la promesa infantil. La repórter tomó nota, sabiendo que aquella revelación trazaba el mapa final. Héctor asintió y preguntó por rutas ocultas. Almada apuntó un sendero lateral, cubierto de zarzas, que conducía directamente al roble. Advirtió: «No todo lo que brilla es salvación. El corazón del bosque aún guarda un último susurro». Con el portafolio y las fotografías en mano, partieron hacia el viejo roble. La luz del día crecía, pero una sombra de anticipación acompañaba cada paso. Caminaron por el sendero lateral, entre matorrales espinosos, hasta el claro donde brotaba el roble plantado en memoria de las gemelas. Sus ramas se alzaban como brazos protectores, sus hojas susurraban ecos de infancia. El rugido lejano del viento parecía repetir: «El último susurro está cerca. Si sientes que el bosque te llama con voces antiguas, suscríbete, porque el final de este puente está a punto de revelarse». Bajo el roble, encontraron un círculo de piedra que no habían visto antes, un altar rústico labrado por el tiempo. En el centro, una losa grabada con 2 huellas diminutas. Héctor posó la fotografía sobre la piedra y, al hacerlo, sintió un ligero temblor. Era como si el roble reconociera a las hermanas y respondiera a su llamado tardío. La reportera apuntó la cámara hacia la base del árbol. Allí, un nudo en la corteza se abría con discreción. Con cuidado, Héctor retiró unas láminas de corteza y descubrió un nicho estrecho. En su interior, un cofre de bronce con bisagras delicadas. El profesor Almada, aún con el portafolio, ayudó a abrirlo. Dentro, descansaba un peluche deshilachado y una carta más, la última de Sara, escrita con su caligrafía coqueta. Dice: «Aquí dejamos lo esencial, nuestro refugio y nuestra voz. Quien hoy nos encuentra, llevará consigo la chispa de nuestra libertad». El peluche, con un corazón cosido en su pecho, palpitó bajo la luz del sol filtrado.
La reportera captó la imagen en primer plano, una reliquia que fusionaba ternura y misterio. El Ranger recogió el peluche con reverencia, sintiendo la conexión directa con el espíritu infantil que nunca murió. Héctor alzó la carta y la leyó en voz baja, permitiendo que cada palabra se impregnara en el aire. La promesa de libertad de las gemelas hallaba su testimonio final. El roble, fiel guardián, mecíase suavemente, como despidiendo a dos voces que volvieron a casa. La reportera firmó mentalmente el cierre del relato. La historia de Sara y Emilia había encontrado su eco definitivo. El bosque guardaría su legado, y quienes escucharon el susurro entenderían que la verdad, aunque atrasada, siempre halla su raíz. La tarde se teñía de oro en el bosque mientras Héctor Morales se arrodillaba junto al roble. Sostuvo el peluche contra el tronco, como ofreciendo a Sara y Emilia un regreso simbólico. Sus manos recordaron la promesa de protegerlas y, por primera vez, sintió que cumplía el ciclo iniciado en 1970. El joven Ranger y la reportera formaron un semicírculo con las reliquias reunidas, el cuaderno de Sara y Emilia, la carta final, el peluche y las muñecas alojadas en caja de madera. Héctor tomó una pequeña flauta tallada en madera, regalo que había encontrado junto a las camas de la cueva. Con voz temblorosa, sopló una nota larga y pura, un eco suave que se elevó entre las copas de los árboles. Si la melodía de esta despedida te conmovió, suscríbete, porque el último capítulo resonará por siempre. La flauta emitió un murmullo que el bosque reconoció. La criatura del viento respondió con un suspiro de hojas. Un coro de aves entonó un canto improvisado. Era como si el reino silvestre celebrara el cierre de una historia fragmentada por el tiempo. Héctor dejó la flauta y abrió el cuaderno de piel. Con cuidado, deslizó las páginas ya mojadas por el ritual anterior y leyó en voz alta la entrada más íntima. Nos miramos. Comprendimos que la libertad no es volver, sino vivir en armonía. Que el bosque sea nuestro hogar, y que nuestras voces hablen cuando ya no podamos. Al pronunciar aquellas palabras, el guardabosques sintió una paz ancestral. La reportera plasmó la emoción en imágenes claras, lágrimas discretas, sonrisas suaves, reverencia ante el tronco sagrado. El Ranger, con el diario en brazos, selló las reliquias en un cofre sellado con cera blanca, símbolo de paz. El viento meció las ramas bajas, dejando caer un puñado de bellotas sobre el cofre. Cada una, promesa de un nuevo crecimiento. Héctor recogió las bellotas, colocándolas junto a la caja, símbolo de continuidad, de cómo un secreto guardado por décadas germina esperanza. Finalmente, el guardabosques cubrió el cofre con tierra rica, marcando el lugar con una pequeña piedra labrada, dos huellas diminutas uniéndose. El roble absorbió el acto con solemnidad. El bosque cerró su abrazo, protegiendo para siempre el legado de las gemelas. Con el último susurro de las gemelas, aún flotando en el aire, Héctor Morales se adentró en una nueva senda marcada por viejos troncos talados. El bosque, ahora, libre de secretos infantiles, ofrecía un silencio distinto, expectante. Aquel camino conducía hacia el antiguo refugio de leñadores, donde el diario de Emily mencionaba una puerta al corazón de la montaña. Si el eco de esta nueva senda te intriga, suscríbete, porque la montaña guarda su propio enigma. Avanzaron por la trocha cubierta de hojas secas hasta dar con los vestigios de una cabaña en ruinas. Solo quedaba el pilar principal y parte del techo colapsado. De la base brotaba una escalinata tallada en la roca, medio oculta por maleza. Héctor iluminó el descenso con la linterna. Cada escalón bajaba hacia un túnel estrecho, donde el aire se volvía más denso y la humedad impregnaba la ropa. La reportera captó en primer plano las inscripciones en la piedra, signos de una H invertida y un símbolo de carpa, marcas que aparecían en el diario de Emilia como la marca de quienes protegen el corazón encerrado. El Ranger, con guantes, pasó la mano sobre el relieve, sintiendo el grabado áspero bajo la yema de los dedos. Al bajar unos metros, encontraron una puerta de hierro oxidado. Dos anillos servían como aldabas, fríos al tacto. Héctor sacó de su mochila la llave que halló junto al cofre plantado en el roble. La encajó con un chasquido. Al girar, la puerta crujió,
liberando un aire antiguo, cargado de polvo y misterio. Dentro, un vestíbulo circular mostraba murales descoloridos, escenas de pastores conduciendo carretas, leñadores junto al fuego, y en el centro, una figura femenina coronada de laurel, sosteniendo dos antorchas. Bajo el mural, un texto en latín antiguo: Cormontis custodit voces absentes, el corazón de la montaña guarda voces ausentes. La linterna rebotó sobre el mural, proyectando sombras que hicieron vibrar el silencio. La repórter murmuró: el corazón, voces ausentes, ¿serán las de las gemelas? Héctor cerró los ojos por un segundo, recordando el rostro de Sara y Emilia. Sabía que, más allá de esa puerta, aguardaba el guardián de todas las verdades no reveladas. La penumbra del vestíbulo se adensó cuando Héctor empujó la puerta de hierro. Detrás, un pasillo angosto descendía en espiral, con paredes cubiertas de líquenes y musgo. Cada gota de agua que caía marcaba el compás de un pulso antiguo. El grupo avanzó con paso firme, la linterna rebotando contra la roca viva. Si tu pulso se acelera con cada paso, suscríbete, porque al final de este corredor, te espera la revelación suprema. Al concluir la espiral, llegaron a una sala ovalada, tallada íntegramente en piedra. En el centro, un altar de roca sostenía un objeto envuelto en paño negro. Sobre sus paredes, cincelados a media altura, los nombres de desaparecidos. Sara Harper destacaba con 2 puntos junto a Emilia Harper. Debajo, un breve versos: desde 1970 hasta el fin de mis días, custodiaré sus voces en el silencio. Héctor respiró hondo y retiró el paño. Bajo él reposaba un antiguo gramófono de manivela, el cono agrietado, pero con un disco de vinilo cuidadosamente colocado. El guardián del bosque, en su diario, hablaba de música para el alma ausente. Elena, la reportera, acercó el micrófono. Con manos firmes, Héctor giró la manivela. El eje crujió, y el gramófono chirrió antes de dejar caer la aguja sobre el vinilo. Un crujido breve precedió a un suave susurro, la voz infantil de Sara entonando una canción de cuna, seguida por la risa de Emilia. El eco se deslizó por la sala, envolviendo a los presentes en una nostalgia punzante. La música terminó con un suave decrescendo. El silencio que siguió fue tan absoluto que los latidos parecían temblar en el aire. El ranger limpió una lágrima. La reportera capturó el momento en cámara, el rostro de Héctor iluminado por la emoción de oír, al fin, la voz de las gemelas. El guardián había cumplido su promesa: preservar sus voces hasta que alguien las escuchara con un corazón abierto. El vinilo giró vacío, como un latido que se desvanece. Héctor alzó el diario de Emily y leyó la última anotación: cuando mi voz y la de mi hermana retumben en la piedra, el bosque las liberará. El coro de aves, fuera, respondió con un canto lejano. El corazón de la montaña había cesado su guardia. La salida del santuario subterráneo condujo a Héctor, al ranger y a la reportera a la orilla del río que serpenteaba fuera de la montaña. El aire fresco de la mañana traía la promesa de un nuevo comienzo, pero Héctor sabía que aún faltaba un último paso para honrar a las gemelas. En la ribera, donde la corriente formaba remolinos suaves, encontraron una piedra lisa marcada, con 2 huellas pequeñas, idénticas a las grabadas bajo el roble y en la cueva. Aquella piedra era el punto de convergencia de todos los ritos, un lugar donde el bosque entregaba lo que guardaba. Si sientes el brocal de la historia resonar en ti, suscríbete, porque el cierre está a punto de deslizarse por la corriente. Héctor abrió la caja sellada con cera blanca. En su interior descansaban las cartas, las muñecas restauradas, el cuaderno intacto y el peluche con el corazón bordado. Con cuidado, sacó cada reliquia y la depositó sobre la piedra. La reportera colocó la cámara a un costado, lista para captar el acto final. El guardabosques tomó el diario original de Emily y lo sostuvo sobre el agua. Con voz firme, recitó la última frase: que nuestras voces vivan en el murmullo del río, y que aquel que escuche comprenda nuestro deseo de libertad. Al colocar el diario en la corriente, las páginas se abrieron como alas y el agua las arrastró gentilmente. Cada hoja flotó unos segundos antes de hundirse en la claridad. Héctor dejó caer luego las muñecas,
que giraron en remolinos diminutos, antes de posarse en una lengua de piedra bajo el agua. El peluche, con su corazoncito rojo, fue el último en deslizarse sobre la superficie, ondeando como despedida infantil, y, finalmente, arrojó las cartas y el cuaderno sellado. Un remolino central absorbió todo, llevando las reliquias hacia lo profundo, como un suspiro liberado. El Ranger recogió el puñado de tierra alrededor de la piedra, ofrendando un gesto de gratitud. La reportera, con la voz contenida, susurró: «A la cámara, Así concluye un pacto de promesas, llevado por la corriente de la memoria». El sol rompió entre las copas, iluminando el río. Héctor dio un paso atrás, sintiendo el eco de las gemelas en cada gota cristalina. El río, liberado de las reliquias, fluyó con renovada claridad. Héctor contempló cómo el agua llevaba consigo las historias de Sara y Emilia hacia el valle. A su lado, el Ranger recogió una rama de sauce que se había desprendido, señal de que el bosque abrazaba el acto final. Si este rito te conmovió hasta la médula, suscríbete, porque el gran cierre solo espera una aurora. La reportera bajó la mirada y murmuró: «Todo late en el río ahora». Héctor asintió, con el corazón ligero, cerró los ojos y permitió que el murmullo de las aguas le hablara, un eco de risas antiguas, de susurros protectores y de una promesa cumplida. Mientras salían del claro, el sol ascendía más firme. Entre los juncos asomó una pequeña flor blanca, recién abierta tras semanas de niebla. Era como una señal, la esperanza brotaba donde el silencio reinó por años. El Ranger, sonriendo, guardó la rama de sauce en su mochila. «Esto lo plantaremos junto al roble joven», dijo, «para que florezca con la memoria de las gemelas». Héctor acarició la corteza del árbol cercano y sintió que los círculos entrelazados cobraban vida. La reportera registró la escena final, la ramita en la mano del Ranger, el roble joven al fondo, y el bosque entero respirando un alivio compartido. Con gesto suave, Héctor se dio media vuelta y caminó hacia el sendero, dejando atrás el altar de piedra. Al cruzar el puente de madera, miró el río una última vez. La corriente danzaba ante sus ojos, contando las voces ya libres. Sintió la presencia de Sara y Emilia en cada reflejo de luz. Entonces, sin grandes palabras, alzó la mano en un adiós silencioso. La reportera, bajando la cámara, susurró: «La historia concluye, pero el eco seguirá cantando». Y así, con el murmullo del río y el canto de los pájaros, el bosque cerró su capítulo. Sara y Emilia descansaban por fin, sus voces viviendo en la frescura del agua y la ternura de cada nueva flor. El crepúsculo bañaba el bosque en tonos carmesíes cuando Héctor Morales, el Ranger y la reportera retornaron al claro donde todo comenzó. Aquella tarde, los pétalos de flores silvestres cubrían la tierra húmeda, formando un altar natural en torno al roble joven que plantaron por las gemelas. Sobre una roca lisa reposa un pequeño relicario de madera. Dentro, guardaban una bellota dorada recogida al pie del río, símbolo de renacimiento. Héctor lo sostuvo contra su pecho, recordando la promesa final de Emilia: «Cuando la bellota germine, sabremos que nuestras voces ayudaron a nacer algo nuevo». Si sientes el pulso de la vida renacida, suscríbete, porque la última flor aún está por abrirse. Con manos firmes, plantaron la bellota al pie del roble. Cada palada de tierra cayó con un latido consciente, sellando la historia y marcando el futuro. El Ranger cubrió el brote oculto y depositó la última carta de Sara en la hendidura del tronco, como ofrenda silenciosa. La reportera enfocó en primer plano la tierra fresca, la clave invisible que pronto brotaría. Héctor posó la mano sobre la corteza y cerró los ojos. De pronto, un susurro de hojas rompió el silencio. El roble joven se movió apenas, sus hojas brillaron con un aura suave. Era la voz del bosque, celebrando el pacto cumplido. El cielo se oscureció y las primeras estrellas asomaron. En el claro, resonó un latido. La promesa infantil acababa de germinar en un nuevo ciclo. Héctor abrió los ojos, con la certeza de que aquel bosque guardaría para siempre la memoria de Sara y Emilia. La luna observaba desde lo alto, mientras Héctor Morales retornaba al punto inicial de la senda,
llevando en el morral la primera semilla del roble germinado y el relicario vacío que una vez guardó las reliquias de las gemelas. La reportera caminaba a su lado, lista para capturar el último cierre de aquella odisea silvestre, y el ranger seguía su estela, con la rama de sauce ya plantada junto al árbol sagrado. El bosque, bañado en penumbras, se sentía distinto, liberado de secretos y pactos, exhalaba un aire suave que parecía reconocer la redención. En el claro donde las niñas aparecieron por última vez en 1970, sobre una roca lisa, descansaba un libro moderno, encuadernado en lona verde, con la inscripción, para quien escuche con el alma, la voz continua. Si tu corazón late con la fuerza de esta conclusión, suscríbete, porque lo que sigue es la promesa de un nuevo amanecer. Héctor desenrolló una lámpara de aceite y la encendió. Al hacerlo, el resplandor reveló dibujos tallados en la piedra, las gemelas danzando junto al árbol, sus voces elevándose como hojas al viento. La reportera acercó la cámara, capturando cada surco. Luego, él abrió el libro. Dentro, halló testimonios escritos por quienes siguieron el legado, cartas de niños que encontraron consuelo en la historia, dibujos de robles salpicados de flores, poemas dedicados a la libertad infantil. Cada página mostraba la persistencia de aquel canto que nunca murió. Las voces de Sara y Emilia habían despertado altruismo y esperanza. Héctor recitó un fragmento al grupo: quien encuentre ecos de aquella partida, llevará las raíces de su vuelo. La memoria es brote que nunca cesa. El viento meció las copas, como un coro de aprobación. La reportera bajó la voz para grabar ese instante único, el bosque celebrando la culminación de un ciclo que empezó con la inocencia de dos niñas, y terminó con la fuerza de una comunidad entera. En la última página, una invitación: escribe aquí tu voz, para que futuras generaciones oigan el susurro de quienes fueron libres. Héctor tomó la pluma que la reportera había llevado y escribió con letra segura: aquí germina la memoria, que el Monte Santo recoja mi gratitud. Cerró el libro y lo colocó sobre la roca, donde quedaría abierto al paso de todo aquel que buscase inspiración. La brisa nocturna acarició el claro, mientras Héctor, el ranger y la reportera contemplaban el libro abierto. El susurro del bosque bajó de volumen, como guardando el momento sagrado. Cada testimonio se convirtió en un eco eterno bajo la luna. Si estas voces del pasado te han conmovido, suscríbete, porque este relato perdurará en cada latido de la tierra. El ranger cerró el libro con cuidado y lo envolvió en una tela suave. Este texto debe quedar aquí, dijo, señalando la roca, para que cualquiera que camine por esta senda encuentre consuelo. La reportera asintió, capturando el gesto en su cámara, un símbolo de cicatrización colectiva. Héctor miró a las copas de los árboles mecerse con gracia. En su mente recordó la carta final de Sara, la canción de cuna grabada en el gramófono y el pacto infantil sellado en la piedra. Todo culminaba con este acto: legado entregado, memoria plantada. Sonrió con melancolía y gratitud. El grupo comenzó a retirarse del claro, dejando atrás la tiniebla que tantas veces los envolvió. Cada paso resonaba como un adiós, pero también como un renacer. El libro permaneció abierto al viento, sus páginas dibujando historias nuevas con cada susurro de hojas. Al alejarse, Héctor se detuvo un instante y levantó la mano con el relicario vacío. Lo sostuvo en alto como un estandarte de esperanza. El ranger, al verlo, hizo un breve saludo con la rama de sauce. La reportera, emocionada, susurró al micrófono: así termina la travesía de dos voces y 1000 corazones. El bosque guardó silencio. La luna, testigo silente, brilló con un fulgor suave, y en el murmullo de la brisa pareció escucharse, por última vez, el canto infantil que jamás se apagó.